Todo muy buenos días, miembros del jurado y con todos. Me siento muy agradecida y feliz por compartir nuestro proyecto, Evaluación del tamaño mínimo de los campos y la probabilidad de éxito en los potenciales descubrimientos de hidrocarburos de offshore peruano en el lote Z6, Prospecto Santa María. Me presento siendo estudiante de la carrera de Ingeniería de Petróleo y Gas Natural, Grisel Cuba, junto con mis compañeros Chuquicaña Vázquez Daniel, Flores Mendoza Francisco, siendo el asesor el ingeniero Alexei Huerta Quiñones del curso de Reservorio 2. A continuación, la presentación del proyecto cuenta con apoyo de imágenes, material audiovisual y al finalizar estará en la bibliografía los libros virtuales paper que se utilizaron en esta presentación. Bien, el marco teórico. Para entender mejor el proyecto, vamos a decir muy brevemente las definiciones que hemos utilizado en nuestros métodos. Bien, CAPEX es el gasto de capital. Es la inversión que una empresa realiza en bienes de equipo, desarrollo de proyectos y que generan beneficios para una compañía o le aseguran el retorno de su inversión. Bueno, en el OPEX. El OPEX indica el capital utilizado para mantener o mejorar los activos físicos de una compañía determinada. Este gasto debe ser contabilizado anualmente. Bien, el TIR. El TIR es la tasa de interés que recibe una inversión y nos da una idea de qué tan rentable es esta, ¿no? También se le puede entender como el porcentaje de beneficio o pérdida que tiene inversión en el proyecto. El valor actual neto es un criterio de inversión que nos permite saber en el presente el valor del monto del dinero que será retribuido al final del tiempo de vida del proyecto. En otras palabras, el cálculo de BAM sabremos si un proyecto es económicamente viable o no. Bueno, en nuestro caso estamos haciendo el estudio para el Prospecto Santa María. Bueno, si el BAN nos sale mayor a 0, el proyecto es viable. Si el BAN es igual a 0, el proyecto no tiene ganancias ni pérdidas. Y si el BAN es negativo, menor que 0, el proyecto no procede, ¿no? Bien, las fases. Las fases de un proyecto de evaluación. Bueno, las fases son las siguientes. Empezamos todo proyecto con la exploración exitosa que se va a hacer en el campo, los estudios que se hace y demás, ¿no? Como es la sísmica 2D, la sísmica 3D, los registros eléctricos, los estudios geológicos y también ambientales y demás. Luego hacemos la evaluación eficiente, ahí es donde evaluamos el TIR, el BAM, el OPEX, el CAPEX y todo lo que se mencionó. Bueno, y lo que nosotros queremos es una extracción rentable, ¿no? A eso es nuestra última fase de nuestro proyecto de evaluación, que sea rentable. Bueno, las compañías, las empresas se preguntan dudas antes de hacer, antes de proceder con el proyecto, con la inversión que se va a hacer en el proyecto. Bueno, tienen algunas dudas en la parte política, si es que va a ser viable, si es que no va a haber ningún inconveniente con la parte política, ¿verdad? También la parte económica es muy importante. En la parte económica. Es muy importante si es que es rentable o no es rentable. En la parte social también es importante porque de que no haya ningún inconveniente con los habitantes que están cerca pues al campo, ¿no? Que estamos evaluando. Bueno, también en la parte técnica también hay dudas. Puede haber que tengamos
unas mejores herramientas que nos pueden ayudar para que sea más rentable el negocio, ¿no? Bien, y los factores de estudio usados para el análisis del proyecto petrolero, ¿no? A continuación. Los factores que se han utilizado para los cálculos MEF específicamente es el riesgo geológico. ¿Qué quiere decir el riesgo geológico? O sea, es la probabilidad que se hacen estudios del sistema petrolero en sí. Por ejemplo, cómo está la roca madre, la roca reservorio, cómo es la migración, cómo son las trampas, si hay dunas de sal, y entre otros, ¿no? Básicamente es todo el sistema petrolero que se estudia, y ese es nuestro riesgo geológico. Cómo están los afloramientos si es que hubiese, ¿no? Ya, el tamaño de distribución de recursos es el siguiente factor, que ahí tiene que ver una vez que ya estuvo el estudio geológico, que eso ya se vio en la parte de riesgo geológico. Ahora empezamos a ver el estudio más como propiedades petrofísicas y también propiedades de fluido, ¿no? Como la permeabilidad, la saturación del agua, la porosidad es importante, el área en sí, el espesor, el factor volumétrico de petróleo, el factor de recobro, la complejidad del petróleo, etcétera, ¿no? Entre otros. Bueno, y luego viene la probabilidad de éxito económico. La probabilidad de éxito económico es el producto entre la probabilidad de riesgos geológicos por nuestra probabilidad de los cálculos MEF. Y ahí nos va a resultar, evaluamos también el valor monetario esperado. Y luego continuamos y obtenemos nuestros cálculos MEF. Bien, información del lote Z6. Nuestro prospecto Santa María se encuentra en Piura y toma parte de la cuenca Talara, Salaverry, Sechura y Trujillo. Bueno, el tipo de contrato que se utilizó es una licencia del 20 de febrero de 2002 hasta el 19 de marzo del 2032. Bueno, los pozos exploratorios son 5 y tenemos un pozo confirmatorio. Esos son los pozos perforados desde 2008. Y la inversión total, 2009, ha sido de 109 millones de dólares. Bueno, la fase exploratoria cuenta con 7 años. La fase explotación petróleo, 30, y la fase explotación gas no asociados y condensados. Bien, entonces para poder hacer la estimación del tamaño mínimo económico al prospecto Santa María, se ha tomado en cuenta información de los campos Santa Esperanza y Santa Teresa que se encuentran dentro del lote Z6. Lo que se tiene en sus pantallas son cuadros referidos a estos campos, Santa Esperanza y Santa Teresa respectivamente, en los cuales contamos con información de las profundidades a las cuales se ha perforado, la cantidad de pozos que se han perforado y las formaciones que han sido perforadas y las condiciones que tienen, respectivamente. Entonces, con esto, lo que se puede resumir es lo siguiente. Primero, que existe evidencia de la cantidad de dinero que se ha invertido hasta el momento y, obviamente, de que existe un sistema petrolero. Sin embargo, también es necesario utilizar otro tipo de información para poder reforzar o disminuir el riesgo de continuar con este proyecto o no. Y esa información es relevante a la petrofísica. Lo que se tiene en sus pantallas es un resumen de las características del reservorio del campo Santa Esperanza, los cuales van a ser tomados en cuenta de manera análoga para aplicarlos al prospecto Santa María. Entonces lo que se tiene es información de porosidad, saturación, factor volumétrico, en este caso es un campo de gas, y también el factor de recobro. Entonces, con esto lo que se tiene es lo siguiente, un resumen. Primero, el proyecto Santa María cuenta con los elementos de hidrocarburos, por lo tanto es llevado a la categoría de recurso prospectivo.
Sin embargo, para que continúe con el proyecto, es necesario que se eleve a la categoría de recurso contingente, y para ello es necesario tener información más detallada y certera, quizá, de porosidad, saturación de agua, es decir, lo que ya se explicó hace un momento. Y con ello, pues, como digo, ser llevado a la categoría de recurso contingente. Y posterior a ello, tentar justamente entre perforar o, bueno, continuar con el proyecto o no. Sin embargo, hacerlo involucraría tomar, obviamente, nuevamente otro riesgo. Y es ahí donde estamos entre una encrucijada de hacerlo o no, para poder determinar, para poder llevarlo a la categoría de reserva. Ahora bien, lo que se ha obtenido de los resultados, perdón, de los datos que se han mostrado es lo siguiente. Primero, mediante el método análogo, lo que se tiene al prospecto Santa María es un Original Oil in Place al P90, P50 y P10 de 15 millones, de 61 millones y de 233 millones, respectivamente. Nótese que si tomamos en cuenta el P90, que es un escenario de menor riesgo, la recuperación económica, o más específicamente dicho, el valor neto cae negativo. Es decir, estamos yendo prácticamente por lo seguro, pero la recuperación, o perdón, el proyecto simplemente no procede, es inviable, es negativo. Sin embargo, si tenemos en cuenta el P50 y el P10, lo que se tiene son proyectos que son recuperables, en los cuales sí se puede invertir. El valor neto lo expresa. Ahora bien, para poder hacer la estimación de ese tamaño mínimo del campo y poder decidir invertir o no, entonces se pueden utilizar diferentes métodos. El gráfico, método estadístico, utilizar softwares, en fin. El método análogo también sería otro, pero lo que se ha usado aquí es el método gráfico. Y lo que se obtiene es lo siguiente. Entonces, según el método gráfico, lo que se tiene es un tamaño mínimo del campo de 22 millones de barriles, perdón, 22 millones de barriles, a un valor actual neto igual a 0. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que este es el tamaño mínimo de recursos que debo tener para siquiera al menos recuperar lo que he invertido. Lo mínimo, es lo mínimo que se puede esperar. Entonces, con esto se llega a las siguientes conclusiones. Primero, según el método gráfico, lo que se tiene, lo que ya han podido apreciar, es un tamaño de 22,64 millones de barriles, un escenario de bajo riesgo implica que el proyecto sea inviable, el valor actual neto es negativo, y un proyecto que es rentable sería, y el más conservador, sería el P50. Optar por la opción de un P10, que si bien es cierto, tiene un valor actual neto positivo, es altamente riesgoso, ¿ok? Y por ello es que no es tomado en cuenta para propósitos de toma de decisiones. Entonces, con esto que se concluye que el proyecto procede, se tomaría una buena decisión optando por el P50, teniendo también así, o eso, reforzando esta elección con un valor actual neto de 174. Y bueno, eso sería todo, y muchas gracias por escuchar.